un podcast de Cooperativa. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales. Imagina que entras a una gran librería. Hay miles de libros, de todos los temas y colores. Sacas uno que te interese y comienzas a hojearlo. Y apenas te ve, aparece el librero y te dice: si te gustó ese, te van a encantar estos otros libros. Y te muestra 3, 5, 10 ejemplares, todos muy parecidos entre sí. Sin que te des cuenta, terminas recorriendo los mismos pasillos, leyendo siempre los mismos tipos de libros y te encuentras además siempre con la misma gente. Más o menos lo mismo ocurre en las redes sociales. Las redes sociales nos prometen diversidad, variedad, pero en la práctica te llevan a caminar por corredores que se hacen cada vez más estrechos, donde lo que ves, lo que lees, lo que comentas, va siendo moldeado por un algoritmo que intenta adivinar tus gustos y termina reforzando todas tus certezas. Entonces, ocurre algo curioso. En vez de encontrarte de vez en cuando con personas que piensan distinto, que buscan otros libros, solo empiezas a ver aquello que confirma tu propia mirada del mundo, lo que ya pensabas antes de entrar a la librería. Tu pasillo se vuelve tan cómodo que cuando aparece alguien con un libro distinto o una opinión diferente, sientes que está invadiendo tu espacio. Así que el tono de la conversación sube, se endurece y cualquier diferencia se convierte en el espacio para el conflicto. Allí nace la polarización. A mí me gusta el tangananica. Yo prefiero el tanganana. La polarización siempre ha existido, pero en redes sociales escala muy rápido y se vuelve muy intensa. Y podemos tratar de entender cómo pasa esto. ¿Por qué las redes sociales que prometían unir a las personas a veces terminan separándonos? ¿Qué ocurre en los modelos, en los datos que ingresan, en las interacciones que se desarrollan, que cada discusión parece siempre un poco más extrema? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar que esa dinámica siga fragmentando nuestro espacio, nuestras conversaciones, disolviendo nuestra vida en común? Te doy la bienvenida. Esto es Versión Beta. Versión Beta. Aquí hablamos de nuevas formas de ver el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto se llama Versión Beta y aquí conversamos sobre ciencia de datos sociales, sobre las posibilidades que abre para enfrentar problemáticas que nos afectan en el día a día como sociedad. Y el tema de este episodio es bastante contingente, es un tema que es tendencia no solo en Chile, sino que en todo el mundo y desde hace varios años. Vamos a conversar sobre polarización política y particularmente de la polarización en las redes sociales. Vamos a conocer algunos estudios, a hablar de sus consecuencias y de cómo enfrentar este fenómeno. Para eso, en este capítulo estamos junto al profesor Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, también investigador del Núcleo Milenio SODAS y profesor de Sociología en la Universidad Adolfo Ibáñez. Aldo, bienvenido a Cooperativa. Gracias, Patricio. Bueno, entremos en materia, en algo básico, ¿no? ¿Cómo definirías tú hoy día la polarización política pleno siglo XXI y sobre todo en este mundo de redes sociales, ¿no? Que se convirtió en espacio fértil para la polarización. Sí, mira, yo creo que ahora, justamente gracias a las nuevas técnicas que tenemos, uno podría entender metafóricamente, pero también bastante realmente, la idea de polarización como una distancia en posiciones ideológicas, que era lo que clásicamente uno más o menos conocía, pero distancias también en posiciones doctrinarias, distancias ahora se llama también hay algo nuevo que está apareciendo, que es la idea de polarización afectiva, que está más relacionada con la evaluación que cada uno de nosotros tiene de ciertos personajes en el fondo, ¿no? y si le producen una emoción positiva o una emoción negativa. Es decir, las formas de polarización pueden ser distintas, no tienen que ver únicamente con una idea de clase social, que era la que predominaba en el siglo XX, con una idea jerárquica entre posiciones que están arriba y posiciones que están abajo. Yo diría que ahora es mucho más multivectorial, ¿no? Con lo cual quiero decir que también pueden haber oposiciones en términos identitarios, por ejemplo, ¿no? En términos personales, en términos territoriales, ¿no? O sea, como las identidades territoriales son también demasiado fuertes. Si tú te fijas, lo que siempre va a aparecer debajo de la polarización es en la actualidad fundamentalmente y sobre todo, una construcción de identidad de algo.
de identidad de género, de identidad de clase, de identidad religiosa, de identidad territorial, de identidad política. Y pareciera ser que esa construcción de una identidad fuerte, con un sentido normativo fuerte, es lo que genera una cierta clausura en la capacidad de observación de cada uno de nosotros y por tanto un rechazo de otras personas, de otras instituciones, de otras instancias que también hacen lo mismo. Es bien interesante eso del factor multivectorial, ¿no? Exactamente. Pero parece ser que se expresa en redes sociales quizás más en la política hoy por hoy, ¿no? Sobre todo en los contextos en que estamos a nivel global, ¿no? Pareciera ser que esa es una de las cosas que más convocan, pero también el fútbol, ¿ah? Sí, bueno. También el fútbol genera esas polarizaciones. Uno está menos atento probablemente y lo observa menos, pero el deporte genera eso. Obviamente también la política, muchas veces también como ciertas noticias, por ejemplo, cuando aparece una cierta ola de noticias referidas a un mismo tema, por ejemplo la delincuencia, en las formas de reacción frente a eso. Yo creo que ahí es donde se van generando las polarizaciones, o cuando hay una política que se abre, por ejemplo, no sé, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Uh-huh. O sea, en esos momentos se generan esas polarizaciones. Como te fijas, no son siempre de carácter político, ¿no? O sea, pueden ser de distintos temas. ¿Y en qué momento se transforman o podemos notar que este es un fenómeno que se vuelve un problema real en el debate público y un debate real, digamos, para la convivencia? Yo diría que en el escalamiento, ¿no? En la forma de escalamiento de esa polarización. A mí me parece que la polarización en sí misma, o digamos, el enfrentamiento a la construcción de identidad en sí misma, no es tan problemática, sino el escalamiento que se produce eso. La ceguera que cada una de esas construcciones identitarias y la ceguera que cada una de esas unidades genera frente a la otra. Y eso va produciendo un escalamiento en la relación que se produce en la relación de polarización que se produce entre esas entidades, entre esas unidades, entre los que están a favor y en contra de una determinada política, entre los que son de izquierda y los de derecha, entre los del Colo-Colo y la Universidad de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso genera un escalamiento y eso genera conflicto. Eso es bien interesante, quiero volver a eso después porque tiene que ver mucho también cómo funcionan los algoritmos en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero invitar a que introduzcamos a nuestro segundo invitado. Estamos aquí también con Rodrigo Cordero, que él es profesor de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigador también del Núcleo Milenio SOAS. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Patricio, gracias. Oye Rodrigo, bienvenido a este capítulo sobre polarización, segundo capítulo del podcast versión beta, y te quiero preguntar, desde tu visión, ¿qué diferencia hay entre tener opiniones distintas y estar polarizados? ¿Cómo verías tú esa definición conceptual? Sí, esa es una muy buena pregunta porque se tiende a confundir en el habla cotidiano cuando hablamos de polarización como simplemente si fuese el resultado de estar en desacuerdo. De hecho, una de las condiciones de posibilidad de la democracia es la posibilidad de estar en desacuerdo, de que existan conflictos entre distintas formas y visiones acerca de cómo vivimos y organizamos la convivencia. Y en una democracia, la manera en cómo se procesan esos conflictos es lo que hace que esos conflictos sean productivos para la vida democrática y no destructivos para ella. Uh-huh. La polarización, como bien señalaba Aldo, tiene que ver con un proceso de simplificación política de ciertas divisiones binarias en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y clásicamente uno podría decir la distinción entre ellos y nosotros, ¿no? Claro. Y que tiene que ver precisamente con construcción de formas de identidad. El problema es cuando la polarización lo que hace es una simplificación de las múltiples divisiones que existen en la sociedad y que se experimentan cada vez más como una sola dimensión y la gente percibe que cada vez más la política y la sociedad en términos de ellos y nosotros, que hace imposible o muy difícil poder incluso poder disentir con el otro, porque para poder disentir con el otro tiene que existir una posibilidad de diálogo con ese otro. Entonces lo que observamos mucho hoy día es crecientemente que más que un desacuerdo y tener opiniones distintas, es crecientemente, sobre todo, no solo a nivel de la sociedad y de la vida en común, sino sobre todo en la esfera política, en los partidos, los líderes de los partidos, hay una exacerbación de la diferencia para poder construir la posición propia como la mejor, pero anulando la posibilidad de diálogo con el otro. Y eso tiene efectos, como se ha descrito, perniciosos sobre la vida democrática. El escalamiento del que hablaba también Aldo recién. Ahora, vamos un poco a la técnica, ¿no? A la ciencia de datos, a cómo se trabaja en SOAS, cómo se estudia la polarización, qué tipos de datos se analizan, se modelan,
¿Y de qué manera la ciencia de datos también puede aportar en la identificación de esta polarización para mitigarla también? Mira, siempre aquí hay un trabajo de fondo que es muy invisible en el fondo, ¿no? O sea, como uno ve los resultados de esto, ya van a las polarizaciones y ve bonitos gráficos de esta cuestión, pero de fondo hay un trabajo muy fuerte también en qué es lo que hacer. Lo que hay de fondo son ciertas herramientas, son ciertos métodos que tienen que ver, por ejemplo, con la selección apropiada de cuáles son las fuentes de datos que vamos a utilizar justamente para analizar estos procesos de polarización, que puede ser texto, por ejemplo, y después, ¿qué analiza con esas cosas? Analiza, por ejemplo, las distintas... Los puntos ideales, se llaman los ideal points, respecto de un cierto vector que puede ser, de un cierto análisis que puede ser, por ejemplo, la diferencia, el acuerdo entre hombres y mujeres, ¿no? Las diferencias de género, o las diferencias políticas, o las diferencias respecto de un determinado candidato u otro. No sé cómo uno puede analizar esos vectores en los discursos. Cuando uno analiza, por ejemplo, polarización en el ámbito de del Parlamento, que eso es algo que hemos hecho bastante y un análisis muy interesante que permite ver varios posicionamientos al interior de los parlamentos y varias polarizaciones al interior, y cómo muchos de esos elementos de polarización están como muy anclados en los extremos. Es un algoritmo que se llama el algoritmo Nominate, ¿no? que analiza las votaciones de las personas. Aquí ya no analizamos los textos, no analizamos los discursos de los parlamentarios, sino que lo que analizamos son su conducta real, es decir, las votaciones frente a determinados proyectos de ley. Entonces tenemos una cantidad en un periodo determinado de 3.000 votaciones de todos los candidatos, de 5.000 votaciones, ¿no? Y mágicamente, entre comillas, ¿no? La derecha queda muy a la derecha o en la derecha, ¿no? Los centros quedan en el centro y la izquierda queda en la izquierda. Justamente, ¿por qué? Porque cada uno de ellos se agrupan y votan de manera similar. Entonces ahí uno puede ver outliers también. Puede ver gente que es muy de izquierda, que a uno le parece muy de izquierda, pero que en realidad no vota tan a la izquierda, o al revés, en el fondo, ¿no? Gente muy de derecha. Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis con estos algoritmos y observábamos que el Partido Republicano y los miembros independientes de lo que es el Partido Social Cristiano, ¿no? Como ahora son los que apoyan las candidaturas de Kast, estaban muy anclados en la derecha del espectro, y el Partido Comunista y el Frente Amplio muy anclados en la izquierda, ¿no? Y que por tanto el centro del Parlamento y el centro fundamentalmente de la Cámara de Diputados es un centro muy vacío. Es un centro muy vacío compuesto de partidos que en realidad no tienen un anclaje sociológico, digamos, claro. Sociológico más que social, que son, por ejemplo, amarillos, que terminaron disolviéndose, y ese tipo de partidos, ¿no? O sea, como el centro muy vacío, ¿no? Claro. Y por tanto una polarización muy extrema. Y los partidos que generaban una mayor movilidad y que se ponían de acuerdo eran Renovación Nacional, Evópoli, la UDI, Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Esos eran los que contenían en la Cámara. Entonces, la polarización te tensiona justamente ese marco político y esa discusión política. Imagina otro escenario. Entras a una red social como quien llega a una gigantesca fiesta. Hay miles de conversaciones, opiniones cruzadas, chistes, memes. Por allá en una esquina hay una discusión acalorada. Pero tú no ves toda la fiesta. Solo ves la parte que un anfitrión invisible ha decidido mostrarte. Ese anfitrión invisible es el algoritmo y tiene un objetivo muy simple: mantenerte en la fiesta durante el mayor tiempo posible. El algoritmo, así como el anfitrión, no es un villano, no es un intelectual, no es un político, no odia tus ideas, tampoco las ama. Solo mide tu comportamiento. ¿Dónde te detienes? ¿Qué comentas? ¿Qué compartes? ¿Qué te enoja? ¿Qué te hace reír? Con esa información va construyendo un menú personalizado, algo especialmente diseñado para ti. Si te quedas mirando un video político, aunque sea porque te da rabia, el mensaje que el anfitrión recibe, o el algoritmo, es: este contenido funciona, muéstrale más. El problema aparece cuando ese pequeño ajuste que se repite millones de veces se convierte en una fuerza enorme. Y en vez de mostrarte un panorama diverso, la fiesta completa, el algoritmo empieza a estrechar cada vez más tu campo visual, tu campo de acción. Te encierra en una esquina donde solo escuchas a aquella gente que piensa parecido a ti. O peor aún,
a quienes más te enojan y te irritan. Porque la indignación es una fuerza que te retiene. Y recuerda, el objetivo del algoritmo, como del anfitrión, es que te quedes allí. Así nacen las burbujas. No es que la gente quiera vivir aislada, sino el anfitrión invisible entiende que es mucho más rentable mostrarte aquello que confirma tus ideas o que les desafía de manera que te enoja y te irrita, para que respondas, peleas, compartes y te quedes. Por eso la conversación se vuelve más intensa, por eso los extremos son más visibles y por eso aquellos que intentan instalar algún tipo de matiz quedan en el silencio, quedan aplastadas por estas otras interacciones irritantes que son mucho más efectivas. El resultado es un ecosistema donde las opiniones parecen mucho más radicales de lo que realmente son. La política se vive como un choque entre bandos irreconciliables. La sensación es, o todos piensan como yo, o todos están contra mí. Y eso no nace de la experiencia real, sino de la arquitectura de la red social. Los algoritmos modelan lo que vemos, amplifican lo que nos interesa y profundizan los climas de polarización. No inventan las divisiones, pero las pueden profundizar. Al final, nuestro espacio digital no depende tanto de lo que pensamos. Depende de aquello que retenemos con un par de segundos de nuestra atención. En una fiesta tan grande como la de las redes sociales, el anfitrión invisible manda mucho más de lo que parece. Y conocer sus reglas es el primer paso para no quedar atrapado en esa esquina o en ese pasillo donde en realidad no quieres estar. Aldo, recién tú hablabas de que la polarización se convierte en un problema o se nota como un problema cuando comienza a escalar, ¿no? Pero de alguna forma los algoritmos de las redes sociales siempre te muestran a gente que piensa como tú, ¿no? Están construidos así, ¿no? Para mantener tu atención en el fondo. ¿De qué manera funcionan esos algoritmos? ¿Podemos explicarlo un poco? ¿Y de qué manera también aportan en la construcción de la polarización finalmente? Claro, sí. Aportan en la construcción de polarización, sí. Pero aportan también en la construcción de lo que se ha llamado burbujas, ¿no? Esas burbujas donde uno hace una selección, y yo creo que el ejemplo que todos nosotros podemos reconocer más cotidianamente en nuestras selecciones musicales, en la música que escuchamos. O sea, uno tiene una plataforma musical, tiene Spotify, ¿no? Y empieza a seleccionar las cosas y el algoritmo lo que hace es ofrecerte cosas similares a eso. Claro. Y también, mágicamente, de nuevo, uno las encuentra que le gustan, efectivamente, ¿no? Y por tanto se queda en ese espacio de discusión, en ese espacio de reconstrucción de esa selección. Lo mismo puede pasar con mensajes de tipo político, ¿no? Y ahí es donde adviene esa polarización política y donde uno deja de observar las herramientas, las propuestas, todos los elementos que pertenecen a otro tipo de visiones políticas en este caso. Ese es un problema que se ha identificado y un problema bastante clásico, ¿no? La construcción de burbujas en redes sociales y que es un problema que genera muchos sesgos, además, en la selectividad y que genera esta división y esta polarización que ya no es solo política, sino que también es social, una fragmentación social. Sin embargo, hay ciertas herramientas que permiten, por ejemplo, o que están orientándose a entregar mensajes de anti-aislación. En el fondo, ¿no? O sea, algoritmos, hay desarrollos de algoritmos, por ejemplo, en redes sociales, que lo que intentan entregarte es un mensaje distinto, de manera tal que en esa burbuja uno comienza a tener más variedad y por tanto pueda permitir la conectividad con otros espacios al interior de un horizonte de red social en el cual tú estás involucrado. O sea, hay mecanismos también que intentan observar cuáles son los sesgos. Por ejemplo, uno piensa siempre que los algoritmos están sesgados. Eso puede ser cierto, pero ese sesgo viene de los aprendizajes de los algoritmos, claro. Y los aprendizajes de los algoritmos vienen con base de datos que nosotros los humanos hemos construido. Entonces los sesgos de los algoritmos son los sesgos de los humanos. Bien, entonces ¿cuál es el mecanismo que puede contrarrestar ese proceso? Es justamente tener algoritmos que identifiquen cuáles son los sesgos en nuestras bases de datos históricas que hemos construido a lo largo de todo el siglo XX, digamos así, parte de lo que va al XXI, ¿no? Que son sesgos de género, que son claro. Sesgos de clase, que son sesgos de raza, que son todos los sesgos que nos podemos imaginar. Y por tanto, los algoritmos no solo generan esa burbuja, lo hacen efectivamente, pero también hay últimamente desarrollos que intentan generar como el círculo contrario, en el fondo, ¿no? En esa construcción de burbujas, justamente para intentar desarmar esas burbujas y mostrar esos sesgos y equilibrar justamente las formas de
de comunicación de redes digitales. Rodrigo, ¿qué pasa cuando estás en una burbuja dentro de una red social y viene una opinión que es distinta? Surgen emociones en el lenguaje, en la interacción, ¿no? Y eso también amplifica de alguna forma la polarización. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, el concepto de burbuja no es simplemente una metáfora, sino que describe muy bien una cierta dinámica social que se produce en redes sociales con especial fuerza y que es facilitada por la infraestructura tecnológica de las redes sociales, que son los algoritmos, que básicamente lo que hace es incentivar las interacciones, o sea, amplificar la cantidad de interacciones, y lo que se ha demostrado es que las interacciones tienden a acelerarse, amplificarse en la medida de que hay reacción, ¿no? Y lo que sabemos, ¿no?, también del comportamiento humano es que esas reacciones se producen de manera más frecuente, más intensa, cuando hay un componente emocional, ¿no? Entonces, no hay para qué tener una teoría conspirativa de esto, pero efectivamente los algoritmos piensa tú, Twitter, que es el caso más como paradigmático respecto de esto, a propósito de toda la discusión de la libertad de expresión que hubo cuando Elon Musk compra Twitter, ¿no? El algoritmo ha sido como ajustado también para favorecer discusiones, ¿no?, y conversaciones y mensajes que generen respuestas emocionales fuertes, ¿no? Y en ese sentido lo que hace es reforzar una suerte de economía de la atención, estar permanentemente atento de qué es lo que va a venir. Y eso lo que hace al mismo tiempo es limitar la posibilidad de escuchar otras cosas, o por el feedback, el efecto de feedback que tiene, también hace que cuando uno está constantemente en redes sociales, también como que pierde interés, ¿no?, en otras opiniones distintas que no refuercen la opinión propia. ¿Qué sabemos sobre la polarización política en Chile? ¿Qué dicen los estudios? Una investigación de 3xI y Criteria muestra que la polarización en el país se explica más por la percepción exagerada de las diferencias que por la distancia real entre las opiniones de las personas. Eso es lo que se conoce como polarización subjetiva. Los temas que más tensión generan son el rol del Estado en la economía, la percepción sobre la dictadura y la migración. Pero si vas un poco más al fondo, un informe del Centro de Estudios Públicos que se realizó en el contexto de las últimas elecciones presidenciales plantea que el sistema político chileno ya no se ordena únicamente en un eje tradicional de izquierda-derecha. Hoy el sistema funciona más bien como un espacio donde los discursos más radicales se contraponen a un amplio centro de carácter más bien técnico. Es el llamado centro excéntrico. Rodrigo Cordero, estamos grabando este podcast una tarde de diciembre de 2025. Estamos a punto de vivir la segunda vuelta de la elección presidencial que enfrenta a Janet Jara, del Partido Comunista, y a José Antonio Kast, del Partido Republicano. Dos extremos, podríamos decir de alguna forma. ¿Cómo viste tú en la última campaña presidencial que se expresó la polarización? Sí, es interesante la pregunta porque la actual campaña presidencial ha estado marcada por dos elementos importantes. El primero tiene que ver con la gran cantidad de candidatas y candidatos, ¿no? Lo que hace que exista, si no polarización, al menos una dificultad de poder tener un diálogo en el cual uno ve articulación de posiciones que hagan pensar en ciertas convergencias en torno a ciertos diagnósticos, ¿no? Pero lo segundo tiene que ver con la gran carga emocional que ha tenido también esta elección, asociado naturalmente a la forma en cómo la narrativa del miedo, los temores, ¿no? Claro. Se instala no solo a propósito de experiencias concretas, sino como la manera en cómo se articula el discurso político respecto de cuáles son los principales problemas que le preocupan a la gente, ¿no? Y en torno al miedo siempre emerge la posibilidad de que haya algún responsable o algún enemigo al quien culpar por el origen de ese miedo. Y en términos no tanto de conflicto partidista, que lo que uno ve típicamente en la polarización a nivel político entre los partidos, una suerte de radicalización estratégica de posiciones para exacerbar que somos distintos, ¿no? Entre el partido, no sé, pues, entre Kaiser, ¿no?, y Artés, por ejemplo, ¿no es cierto? Sino lo que se comienza a ver también es el uso estratégico de la polarización también a nivel social, en términos de cómo se articulan también ciertos discursos en los cuales emergen ciertos problemas que
se utilizan para gatillar una sensación de una amenaza existencial a la forma de vida propia. Por ejemplo, los migrantes, ¿no? Claro. Que han tenido, no es que no haya tenido lugar en elecciones anteriores el problema de la inmigración, pero se ha hecho particularmente patente como uno de los elementos anclas particularmente del caso de Kast, pero también en el caso de Jara se ha tenido que hacer cargo del problema de la inmigración, no solo como un problema de política pública, sino como un problema que de alguna forma socavaría, ¿no? Ciertas posiciones sociales, la adhesión a la normativa de la democracia, y de alguna manera la migración se transforma en un problema moral muy fuerte que gatilla una cantidad, ¿no?, importante de emociones. Aldo, en ese sentido, hay un estudio bien interesante en el que participas con el CEP, ¿no? Hay un concepto que tiene que ver con este centro excéntrico. ¿De qué se trata eso? Sí. Cuéntanos un poquito. Esa idea del centro excéntrico proviene justamente del análisis de una pregunta en la encuesta CEP, que es una pregunta histórica y bastante como famosa en la encuesta CEP, que es la idea de las preferencias por las formas de gobierno. Preferencias por la forma de gobierno democrática, si prefiere un gobierno autoritario en alguna circunstancia, o si le da lo mismo que en gobierno. Y cuando uno analiza esos datos, que los tenemos desde inicios del siglo, en el fondo, uno va observando cómo la preferencia por la democracia va decayendo, cómo la preferencia por el autoritarismo se mantiene alrededor del 15%, pero cómo la preferencia por esta interrogación del medio, que es lo que llamamos nosotros el ciudadano indiferente, aquel que le da lo mismo, si prefiere un gobierno democrático o un autoritario, esa va creciendo consistentemente en los últimos 10 años, ¿no? Y hoy día estamos alrededor del 30% de eso. En la última medición que hicimos bajó un poco porque subieron un poco los autoritarios, pero en general eso ha ido subiendo y estamos cerca del 30% de personajes indiferentes que les da lo mismo. Cuando uno observa eso, y lo observa más concretamente en su preferencia, uno ve que ese es un público que, bueno, obviamente le da lo mismo si es demócrata el gobierno o si es un gobierno autoritario el que está ahí, y uno lo empieza a analizar hacia atrás y ve cuáles han sido las preferencias políticas. Y uno observa que ese público, por ejemplo, en la Convención Constitucional estaba más inclinado a ideas nuevas, que eran, por ejemplo, las de los independientes en el Parlamento, en la Convención, la lista del pueblo. O sea, una idea más de izquierda en ese momento. Pero le llamaba la atención los independientes. Después siguieron con el Partido de la Gente, ¿no? En la elección de 2013. Perdón, de 2017, ¿no? 2021, perdón. De 2021, con el Partido de la Gente. Después oscilaron hacia Kast en el Consejo Constitucional. Ahora volvieron a Parisi y pareciera ser que algunos de ellos también están en Kaiser, ¿no? Entonces es un público que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que está en un centro que oscila, en una especie de esfera, ¿no? Que puede oscilar hacia la derecha, que puede mantenerse en una posición de centro más clásico, actualmente que es más minoritaria, ¿no? Por ejemplo, la DC ahora obtuvo una buena votación, sí, también en términos, claro, de diputados, y ese es un centro clásico, pero que en algún momento también es del PDG, en otro momento es de Kast, en otro momento es de Kaiser, o sea, está en un centro, ¿no? Que uno pudiese definir como un centro excéntrico, ¿no? Claro. O sea, que no tiene centro. Interesante el análisis desde el punto de vista de la última elección presidencial, y quiero, para cerrar, volver al tenor original de la conversación. ¿Qué puedo ser yo? ¿Qué puede ser el usuario para aportar o ayudar a mitigar la polarización dentro de su círculo de red social? Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Sí, es una gran pregunta para la cual no sé si tengo una buena respuesta, porque parte del dilema no es simplemente la sumatoria de conductas individuales, sino cómo tenemos también un contexto social en el cual se premia, y político por supuesto, se premia la exacerbación de la división, ¿no? Y se premia no solo en términos de votos, sino también en términos de likes, en términos, ¿no? En toda la dinámica comunicativa que ocurre en las redes sociales. Yo quizás, más que pensar a nivel individual, pienso pensar a retomar la pregunta acerca de cómo también las instituciones a cargo de producir, ¿no? Y contar historia y producir información pueden contribuir también, particularmente en el sistema de medios, cuando lo que vemos es que también cómo los medios de comunicación pueden contribuir a contar otras historias, ¿no? Cuando vemos que parte del problema que genera la polarización más perniciosa es el bloqueo de acuerdos y de voluntad de negociar entre distintos
genera mayores niveles de hostilidad y exclusiones tribales entre las personas y grupos de la sociedad, y también se erosiona la adhesión normativa a la democracia. La pregunta sería también cómo los medios de comunicación y también nosotros como actores, otros actores, las universidades, ¿no?, instituciones públicas, pueden contribuir a abordar esos tres problemas, ¿no? Y en el caso, me parece importante de cómo los medios de comunicación pueden contribuir, es pensar qué otras historias se pueden contar para de alguna manera también catillar y abrir otras maneras, ¿no?, de informarse y de percibir la pluralidad y la diferencia en la sociedad. ¿Aldo? Bonito eso de contar otra historia. Me recordó una técnica digital de olvido, ¿no? Porque en general se habla o se dice, como hay una autora italiana, como Elena Espósito, que ha escrito un libro sobre comunicación artificial que es bastante famoso e interesante, y en uno de sus capítulos ella habla de que las redes sociales no pueden olvidar, ¿no? O sea, que almacenan todo y siempre todo queda ahí, todos nuestros rastros digitales quedan ahí. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder olvidar, de hacer un fake de olvido, por decirlo así? Claro. Es aumentar las historias en otros contextos respecto de una persona determinada, ¿no? Y probablemente esta sea una de las formas de contar historias alternativas, de manera tal que la polarización quede en un segundo plano. Pero directamente a la pregunta, Patricio, a mí me parece que una de las formas más individuales de poder responder a estos procesos de polarización es renunciar al escalamiento, ¿no? Generalmente nosotros, como las personas, tenemos una compulsión por enseñarle a los demás cómo tienen que comportarse. Yo creo que eso funciona súper bien con los hijos, con los perritos de todas maneras, con las mascotas que uno tiene, funciona, ¿no? Pero no en la plaza, digamos. Pero no en la plaza, no con personas adultas, ¿no? Uno tendría que como que tener un cierto principio de autocontención, ¿no? Por una parte. Y otra creo que técnica también que uno podría aplicar es la que, y Rodrigo conoce bien ese concepto, lo hemos discutido varias veces, es la idea de inatención civil, ¿no? Que es una idea de un sociólogo americano, creo que es, ¿no? De Irving Goffman, de los años 60. Inatención civil significa no mirar para el lado, pero civilmente sí, y discretamente dejar pasar ciertas cosas, porque vivimos en un horizonte donde cada uno, ¿no?, tiene una posibilidad de ser autónomo en su propio espacio. No se trata de indiferencia estrictamente, sino que se trata de esa inatención civil con la cual uno deja ciertas cosas de lado para justamente favorecer una idea de un modus vivendi, ¿no?, de que podamos compartir distintos modos de vida en el mismo espacio. Polarización política y redes sociales fue el tema de este episodio de versión beta. Lo conversamos con el profesor Aldo Mascariño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Aldo, muchas gracias. Gracias, Patricio. Y también con Rodrigo Cordero, profesor de Sociología de la Universidad Diego Portales, también investigador del Núcleo Milenio Sudas. Rodrigo, gracias por venir. Gracias, Patricio. Nosotros nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. A propósito de actualidad, el tema que viene es uno que no deja indiferente a nadie. Vamos a hablar de la ciencia de datos sociales y la seguridad pública. No se lo pierdan, y recuerden que si quieren participar, hacer consultas, escríbanos a podcast@cooperativa.cl. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Encuentra este y otros capítulos en cooperativapodcast.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en la app de Cooperativa.